Revolución y Contrarrevolución es la obra maestra, es el libro principal y es, como dije, el esquema de todo su pensamiento, de toda su acción. ¿Quién lo quiere conocer? El libro para leer es este, Revolución y Contrarrevolución. Cuando Quiero yo entré... contarle a la gente, yo lo leí cuando tenía 20 años. La primera mitad del libro cuenta cómo opera la revolución, cómo actúa, y la segunda mitad del libro es cómo debe ser la naturaleza de la reacción, como titula alguno de los capítulos que me acuerdo. O sea, la primera parte es la revolución y la segunda parte la contrarrevolución. O sea, no es solamente una descripción de un estado de descomposición, sino también la solución, o cómo se debe enfrentar esa agresión de la que estaba publicado en el año 59. 59. Donde tengo entendido que en la década del 70, una de las versiones de este libro, que tuvo no sé cuántas ediciones en no sé cuántos idiomas, ya advertía que en el siglo XXI la revolución iba a ser cultural. Cuando en esa época, en plena Guerra Fría, a nadie se le ocurría pensar tal cosa. Y así muchos libros de él son notablemente visionarios. ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez y hoy tenemos realmente una transmisión muy especial. Muchos que nos siguen recordarán, somos casi 300.000 en este canal, del cual el 30% son argentinos y el 70% restante desparramados por todo el mundo, preferentemente América Latina, pero también hay en Europa y Estados Unidos. Recordarán que hace un año y fracción yo conté que es el Opus Dei, que es una institución que a mí me dio mucho, desde muchos puntos de vista, porque fui cooperador y alguien activo que frecuentaba la residencia de mi ciudad, de esa institución fundada por Escrivá de Balaguer. Pero también dije en aquel famoso video que en realidad que la persona que me inspiró y me despertó en el mundo de las ideas contrarrevolucionarias y en el mundo del catolicismo, de hecho yo no era bautizado hasta no conocerlo a él a través de sus escritos, porque no lo conocí en persona, fue Plinio Correa de Oliveira, fundador de Tradición, Familia y Propiedad, oriundo de Brasil, una institución, miren, a ver si puedo tomarlo con la cámara, para que se den una idea. Acá tengo una pila de libros, que son algunos de los que recogí, de todos los libros que he leído de Tradición, Familia y Propiedad, popularmente conocido como TFP, bueno, fundado en el pensamiento del doctor Plinio, luego quedaron muchos discípulos, grandes intelectuales que influyen en el mundo, en el pensamiento podríamos decir, de la derecha católica. Se lo vamos a preguntar ahora a la persona que amablemente, desde Italia, desde Milán, hoy estábamos hablando fuera de cámara, yo conozco la sede de Tradición, Familia y Propiedad de Roma, hay 3 sedes en Italia, y es un gran pensador intelectual, profesor, conferencista, y ha escrito uno de los mejores libros que yo he leído en los últimos años, Teología de la Liberación, un salvavidas de plomo para los pobres. Estamos hablando de Julio Loredo de Iscue, uno de los pensadores católicos contemporáneos más leídos, más escuchados y más consultados en este momento. Es miembro, creo que dirige Tradición, Familia y Propiedad, no sé si en Italia o en Milán puntualmente. Y hoy vamos a hablar acerca de qué es Tradición, Familia y Propiedad, cuál es su rol en el mundo contemporáneo, cómo nace, cuál es su historia, cuál es su carisma, cuál fue el pensamiento del doctor Plinio Correa de Oliveira, que recomiendo leer vivamente. En fin, no más preámbulos, porque este programa no lo quise hacer yo solo, como sí hice hace un año el del Opus Dei, porque prefiero que haya alguien que sea miembro y que conozca mucho más en profundidad a esta institución. Quiero aclarar desde el vamos que no soy parcial, soy admirador del doctor Plinio y de la obra de la TFP. O sea que yo no soy imparcial, sino que soy un simpatizante sin ser un integrante. Alguien que ha sido influido, y mucho creo. Muy bien, dicho esto, Julio Loredo de Iscue, desde Italia, desde Milán, ha dispuesto de su tiempo para atendernos y contarnos y
ilustrarnos en esta plática. ¿Qué tal, Julio? Nicolás Márquez lo saluda desde el sur del mundo. Muy bien, muchas gracias y muchísimas gracias de haberme invitado. Para mí es realmente una honra participar en este canal. Digamos que su fama lo ha precedido. Yo lo conocía muy bien de fama. Ahora lo estoy conociendo por video, a espera de un día poder conocerlo de persona. Pero sabía mucho de usted, de su canal, de su apostolado, de su trabajo intelectual, incluso a través de amigos mutuos como Alejandro Escurra, de Buenos Aires, que Claro. estaba en Lima por muchos años. Yo soy peruano de nacimiento, entonces, claro, a través de él me contaba mucho. Y por eso, para mí, es una honra, es una alegría estar aquí con ustedes. No, por favor, yo lo he leído sus libros y me he nutrido muchísimo y ahora que me parecía que era la persona indicada para ilustrarnos sobre tradición, familia y propiedad. Entonces, vamos a lo obvio, a la pregunta obvia que le deben haber hecho infinidad de veces. ¿Qué es tradición, familia y propiedad o, en abreviatura, la TFP? Bueno, para comenzar, yo soy el presidente de la TFP italiana. Hay el director del Ufficio Tradizione Famiglia Proprietà en Roma, que es incluso mayor que yo, más veterano, y hace más tiempo que está en Italia. Y aquí en Italia también tenemos una sede en Palermo, Sicilia. No en Palermo, Buenos Aires, Palermo, Sicilia. Pero Tradición, Familia, Propiedad, para comenzar, no es una asociación mundial como el Opus Dei, que es una realidad canónica y por lo tanto tiene una realidad transnacional dependiente directamente de la autoridad eclesiástica central del Vaticano. Existen asociaciones, a veces con el nombre de Tradición, Familia, Propiedad, a veces con otros nombres. En mi país, por ejemplo, desde el inicio se ha llamado siempre Tradición y Acción por un Perú Mayor. Pero es una familia de almas, es una familia de almas, es una familia de asociaciones, como dije, no siempre con ese nombre, hasta con otros nombres, pero que nos inspiramos al pensamiento, al ejemplo de vida y a la obra de Plinio Correa de Oliveira. Él fundó la primera asociación Tradición, Familia, Propiedad en Brasil en el año 60, julio del 60, pero ahora cuento un poco la historia, como consecuencia de casi 40 años ya de apostolado y de acción pública. Bajo su inspiración se fundaron otras TFPs, a comenzar de la TFP uruguaya, Argentina y Chile. A comenzar de la TFP uruguaya, argentina y chilena entre los años 63, 4, 5. Estamos en esa época. Después se difundió naturalmente por América Latina. Tradición y Acción por un Perú Mayor nace en el 70. Y así, hoy en día estamos presentes en 33, 34 países, inspirándonos, como dije, al pensamiento, a la vida y a la acción de Plinio Correa de Oliveira. Ahora, ¿quién fue Plinio Correa de Oliveira? Acá tengo una de las biografías sobre Plinio Correa de Oliveira, escrita también por un italiano que seguramente tiene trato habitual con usted, supongo. Absolutamente, sí, el profesor Roberto de Mattei. Claro. Es un historiador, fue catedrático de Historia en la Universidad de Cassino, fue catedrático en la Universidad Europea de Roma, etcétera, etcétera. Esa biografía yo la recomiendo realmente porque es a la vez
muy académica, están todas las citaciones, todas las notas, etcétera, y a la vez muy, muy fácil y muy bonita de leer. Pino Correa de Oliveira nace en Brasil, diciembre de 1808. 900. 1908. Claro, Que había 1908, sí. dicho 800, no, Claro, perdón, claro. 1908, Belle Époque. Padre nordestino, del norte, madre paulista. Desde muy joven, él ya abrió su alma a la contemplación de la belleza y por lo tanto de la verdad, una persona sumamente precoz. Toda la familia se muda para Europa en 1912 porque la madre fue operada por el médico personal del Kaiser. Entonces fue toda la familia a acompañarla. Ese contacto con la civilización europea en plena Belle Époque fue absolutamente esencial para su formación intelectual. Hay libros sobre su vida, etcétera, no tenemos tiempo ahora, pero quien quiere profundizar sobre eso, hay libros, lo puede buscar en internet, hay todo. Hay incluso sus memorias, hay toda una serie de obras. Hasta los 10 años él vivió en la casa y fue educado en la casa, sobre todo por una Fräulein, una institutriz alemana, por lo tanto su educación fue en alemán. Él ya a los 6, 7 años, él hablaba el portugués, francés, inglés y alemán. Su educación fue en alemán. Y esto es importante porque, perdón, es importante porque esta educación alemana, él mismo lo cuenta, fue un correctivo para ciertos defectos que tenemos los latinos, que a veces no somos muy tenaces, a veces intentamos irnos un poco por las ramas. Es el modo de ser nuestro, y lo digo nuestro porque yo soy peruano, latino. La educación alemana sirvió mucho como correctivo para eso. Él entra en el colegio de los jesuitas con 10 años, en el colegio San Luis de los jesuitas, y ahí se encuentra con el mundo. Por lo tanto, estamos en 1918. Solo para mostrar cuán precoz fue, él comenzó a leer diariamente los periódicos para acompañar la caída del imperio austrohúngaro. Él percibió que la caída del imperio austrohúngaro era algo de muy especial, de muy importante, de muy histórico. Entonces él comenzó, y desde ahí hasta el fin de su vida, él acompañó a diario las noticias y los acontecimientos en el mundo. Pero cuando él entra en el colegio, él ve el choque con la juventud de la época. Claro, cada juventud piensa que la anterior fue mejor de lo que es ahora, pero cada juventud tiene siempre su ambiente, digamos, revolucionario o innovativo que quiere romper con todo. Y él se encontró con un ambiente que él conocía, claro, intelectualmente, pero no en la realidad, que es el ambiente del ateísmo masónico, liberal, republicano, porque el Brasil, habiendo sido imperio, todavía había la discusión monarquía-república. Y ahí él tuvo que darse cuenta que el mal existía. Y el mal existía concretamente, y no solo en su colegio, sino él entendió que estas eran tendencias que existían en todo el mundo. Y por lo tanto se tuvo que poner frente a una decisión. O cedo, o me hago absorber por el mundo y sigo las aguas, sigo el río, sigo el flujo, y voy a tener una vida tranquila, normal, mi carrera, mi familia, etc. O reacciono. Si reacciono, va a ser una vida de lucha, va a ser una vida de exclusión de muchos ambientes, etc. Con 12 años,
él dijo, no, yo me voy a dar a la Santa Iglesia Católica, yo voy a luchar por la Iglesia, por la civilización cristiana. Entonces ya desde esa época él tenía muy claro, sea su orientación espiritual, sea todo el esquema de lo que después sería su obra maestra, Revolución y Contrarrevolución. No le hago exactamente Revolución y Contrarrevolución. ¿Es tu libro más importante, Revolución y Contrarrevolución? Sí, absolutamente sí, es el libro más importante, pero quien lo lee se da inmediatamente cuenta que es un libro muy sintético. Es un libro que es casi no es, pero es casi un esquema de un pensamiento mucho más desarrollado y más profundo. Plinio Correa de Oliveira escribió 20 libros, 2.500 entre ensayos y artículos, pero sobre todo dio 20.000 conferencias en la vida, de las cuales tenemos los textos, son casi 1 millón de páginas. Pero él tenía un modo de hablar muy lógico. Uno toma una conferencia de él y la transcribe ipsis verbis y ya prácticamente tiene un artículo o un libro hecho. Ahora, ¿su formación académica cuál era? Claro, él entró con 17, 18 años a la Facultad de Derecho, de Jurisprudencia, como dicen en Brasil, de San Francisco, que era la Universidad Estatal de San Pablo, que era la principal, que entre otras cosas era el centro de la masonería. Entre otras cosas, ahí se creaba la clase dirigente brasileña, paulista y después brasileña, porque la política en Brasil en esa época era dominada por el eje San Pablo-Minas Gerais, la llamada política del café con leche, café por San Pablo, leche por Minas Gerais. Entonces era la boca del lobo, pero era la escuela número 1 en absoluto. Y él se graduó como abogado con 21 años. Como abogado, por tanto, su profesión es abogado, su título es de abogado. Después, él enseñó primero en escuelas superiores, después en la Pontificia Universidad Católica, donde era, y lo fue hasta el fin, porque es un cargo vitalicio, catedrático de historia contemporánea. Estos son sus títulos académicos. Ahora, de todo este universo, Revolución y Contrarrevolución es la obra maestra, es el libro principal y es, como dije, el esquema de todo su pensamiento, de toda su acción. Quien lo quiere conocer, el libro para leer es Revolución y Contrarrevolución. Cuando yo entré... Contarle a la gente, yo lo leí cuando tenía 20 años. La primera mitad del libro cuenta cómo opera la revolución, cómo actúa, y la segunda mitad del libro es cómo debe ser la naturaleza de la reacción, como titula alguno de los capítulos que me acuerdo. O sea, la primera parte es la revolución y la segunda parte la contrarrevolución. O sea, no es solamente una descripción de un estado de descomposición, sino también la solución, o cómo se debe enfrentar esa agresión de la que estaba publicado en el año 59. 59. Tengo entendido que en la década del 70, una de las versiones de este libro, que tuvo no sé cuántas ediciones en no sé cuántos idiomas, ya advertía que en el siglo XXI la revolución iba a ser cultural. Cuando en esa época, en plena Guerra Fría, a nadie se le ocurría pensar tal cosa. Y así muchos libros de él son notablemente visionarios. No, en el 76, una asociación católica contrarrevolucionaria italiana, Alianza Católica, el fundador y entonces director, falleció hace 3 o 4 años, Giovanni Cantoni, fue el que tradujo oficialmente Revolución y Contrarrevolución al italiano. Aquí en Italia ese libro ha tenido como 10 ediciones. Y en el mundo entero ha tenido más de 80. No sé, porque créame que ni siquiera nosotros sabemos cuántas ediciones ha tenido, porque son tantas. Las últimas son
en chino mandarín, que salió un mes atrás, en árabe, que salió 6 meses atrás. Poco antes había salido en Estón, se dice en Estonia, etcétera. Por lo tanto, ya tiene como 30 lenguas y no sé realmente cuántas ediciones. Aquí en Italia ha tenido como 10 porque es un libro que es usado mucho, no solo por nosotros, sino por muchos, por varios movimientos católicos que usan este libro como fundamento para su formación doctrinal. Recientemente han tenido que reimprimir la cuarta o quinta edición francesa porque la juventud de hoy en Francia está teniendo un renovado interés en estos temas, como un poco en todos lados. Estamos viendo, esto sería otro tema para tratar la reacción conservadora que se está viendo un poco por todos lados. Le hago una pregunta, Julio, porque si bien el pensamiento de Plinio y la TFP están inspirados en la doctrina tradicional de la Iglesia, a mí que me gusta mucho la política, una de las cosas que siempre me sedujeron de la TFP es que sus libros tienen una muy fuerte impronta política, no son libros piadosos, religiosos, pueden estar influidos, pero podríamos decir que Tradición, Familia y Propiedad es una organización con una fuerte presencia política en su prédica. Una fuerte presencia temporal, y le explico por qué. Desde el inicio y hasta su muerte, Pino Correa de Oliveira fue muy claro en decir que él fundó y quería inspirar una asociación laica, quiere decir lo que en España se dice seglar, no religiosa. Esto lo repitió 1.000.000 de veces. ¿Por qué? Y esto lo explica en mil escritos y libros, pero hay uno muy interesante que no ha sido publicado en castellano, no creo todavía. Lo publicamos por primera vez en italiano, en el 96. Nota sobre el concepto de cristiandad. En los años 50, él desarrolló mucho este concepto de cristiandad. El artículo fundamental de la revista Catolicismo, que él fundó y fue hasta hoy es nuestro órgano en Brasil, se llama La Cruzada del siglo XX. Él después escribió un ensayo para una revista francesa intelectual para entrar en una discusión que estaba habiendo al más alto nivel intelectual europeo, tal vez Cardenal Ottaviani, gente así, y él intervino con ese texto, y después él comenzó a escribir un texto que nunca terminó, que es La llave de plata. La llave de oro en la iglesia es el poder espiritual, la llave de plata es el poder temporal. ¿Por qué él decía esto? La sociedad temporal estratégicamente es casi más importante que la espiritual para que la gente practique la virtud, por muchos motivos. Uno es que cuánto tiempo nosotros usamos a la semana en contacto directo con la iglesia. Digamos que vayamos a misa todos los días 1 hora. Digamos que oigamos algún vídeo de algún sacerdote, estos que hay en internet que explican la doctrina católica. Ahora, y todo el resto del tiempo, ¿dónde vivimos? En la sociedad temporal. Entonces, o la sociedad temporal, de una parte, acepta, recibe e incorpora en su modo de ser en todo la doctrina y el espíritu de la iglesia, sirviendo de base para la práctica de la virtud, o lo que la iglesia haga eventualmente de bueno se pierde cuando desciende a la sociedad temporal, donde están 99.9% de los fieles.
Entonces, De es de hecho, vital. discúlpeme para que se sepa, de hecho él se dedicó a la política y fue muy joven diputado constituyente. Yo O estaba sea que él un poco, sí, sí, contando la historia, tenía, tenía vocación política también, o por exactamente, lo menos en alguna época la tuvo. entonces, con 20 años, retomo un poquito esto porque aquí se va a entender la cosa, con 20 años, él entra en las congregaciones marianas. Las congregaciones marianas eran el gran movimiento seglar, laico, católico en el mundo. Uno ve las grandes realidades militantes católicas, años 20, años 30, años 40, venían todas de las congregaciones marianas. Los cristeros, ¿de dónde venían? De las congregaciones marianas, de Padre Bergent, etcétera. Él entró y se convirtió inmediatamente en líder. Él llevó las congregaciones marianas a tener 120,000 miembros en Brasil y asumió la dirección de lo que era una hoja parroquial prácticamente de su parroquia, el Legionario, y lo convirtió en el semanal católico más leído de todo Brasil, con proyección incluso internacional. Aquí fue cuando él por primera vez comenzó a ver que alguna cosa en la iglesia no estaba yendo bien, pero eso se lo cuento después. En el año 30 hubo una revolución populista en el sentido revolucionario, digamos en términos argentinos un poco kirchnerista, que fue la revolución de Getúlio Vargas en el año 30, que acabó con la república aristocrática, la república vieja. San Pablo se rebeló contra Getúlio Vargas, casi revienta una guerra civil. Getúlio Vargas cedió y convocó una asamblea constituyente. Entonces ahí Plinio Correa, por lo tanto estamos en el 32. Plinio Correa de Oliveira allí dijo, es el momento que los católicos entren de lleno en política para hacer que el renacimiento católico que ya se sentía desde los años 20, la encíclica Quas Primas y toda una serie, ahí sería toda una otra historia, pero en los años 20 hubo mucho revivir católico en todo el mundo, especialmente en Brasil a partir de la carta pastoral del cardenal Arcoverde de Río de Janeiro, que llevó a la conversión de un pensador conservador, Jackson de Figueiredo, que fue una bomba. Bueno, eso provocó un reavivar de la fe en Brasil que fue enorme, enorme. Bueno, Plinio Correa de Oliveira dijo, es el momento de agarrar, de tomar toda esta reacción y transformarla en una fuerza pública. Entonces, él ahí fundó, con el apoyo de los obispos, la Liga Electoral Católica, la LEC, inspirado al ejemplo de la Fédération Nationale Catholique francesa, fundada por el general de Castelnau, Noel de Castelnau. Este general tendría que haber sido hecho mariscal, maréchal de France. No fue hecho porque era católico y la República Francesa, todos lo sabemos, es una república masónica, desde el inicio hasta hoy. Pero en todo caso, él escribió al general de Castelnau, pidió los estatutos y se inspiró en eso para hacer la LEC. La LEC se presentó a las elecciones para la Asamblea Constituyente con dos programas. Un programa mínimo, quiere decir, esto es lo mínimo que tenemos absolutamente que hacer votar, y un programa máximo que, digamos, si podemos, también vamos al programa máximo. La LEC consiguió elegir, no recuerdo tantos diputados, y sobre todo eligió a Plinio Correa de Oliveira con más del doble de votos del segundo candidato a nivel nacional. Plinio Correa de Oliveira es el candidato que más votos proporcionalmente, más votos ha tenido en la historia de Brasil. Y era voto católico. Ahí se demostró la fuerza política de los católicos.
Hay un comentario del, ahora no me acuerdo el nombre, pero que fue presidente de la ONU brasileño. Él dice, si los católicos no se hubiesen organizado para esa asamblea constituyente, el Brasil hubiera caído en el socialismo. Y otro intelectual que fue ministro, Paulo Brossard, de izquierda, dijo, la LEC ha sido la asociación no partítica, no partido, que más influencia ha tenido en la política en toda la historia del Brasil. De hecho, la LEC, con la lideranza del doctor Plinio, consigue aprobar todo el programa mínimo y casi todo el programa máximo. Ahí fue que el laicismo sufrió un golpe fatal y ahí fue que Brasil volvió en tantas cosas a una constitución que era basada en el derecho natural. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La idea de él poner esa inmensa fuerza católica al servicio de la res pública, no necesariamente en política como un partido, porque era más bien un movimiento que tenía una consecuencia política. Fue muy boicotado por los obispos de entonces, obispos buenos, absolutamente buenos, pero que decían, no, Plinio, hay que quedarse en las sacristías, hay que rezar el rosario, hay que leer libros de piedad, cosas absolutamente santas, pero hay que quedarnos en esto. Lo que usted está haciendo no cuenta con buenos ojos nuestros, de los obispos amigos, de los obispos buenos. El caso arquetípico, bueno, el doctor Plinio tenía que luchar en dos frentes. Contra el comunismo, había el Partido Comunista, hubo la intentona, como dicen, comunista en Brasil en el 35, y de otro lado la competencia que le hacía el Partido Integralista, que es un partido de clara inspiración nazista, que se presentaban también muy militantes. Entonces él decía, y era la época, era el zeitgeist, el espíritu de la época, muy militante, muy... En el Perú era la época del apoyo a los nacionales en España, de las marchas, de las camisas azules, estas cosas. Entonces, esa era la época. Y el doctor Plinio quería presentar un catolicismo que pudiese competir con estas tendencias, mostrando la verdad de la Iglesia Católica. Absolutamente no. Un caso arquetípico fue que él convocó, ahí no recuerdo el año 37-38, un congreso de jóvenes católicos paulistas, 15.000 militantes paulistas. Él quería enardecerlos para después al final, como clausura del congreso, hacer un desfile por el centro de San Pablo, rosario en mano, vive el Papa, viva la Iglesia, abajo el comunismo, etc. Le prohibieron. El arzobispo de San Pablo, que era muy amigo de él, le prohibió y dice absolutamente no. Entonces, claro, aquí comienza una tendencia que los sociólogos llaman de menos religión. Es decir, en cuanto a la opinión pública, que es un fenómeno que se está dando hoy de nuevo, en modo un poco diferente, pero se está dando hoy de nuevo. En cuanto a la opinión pública, sobre todo la juventud, pedía más y más religión, más militancia, más claridad, más, la Iglesia comenzó a dar menos y menos y menos. El doctor Plinio se presentó a las elecciones sucesivas, fue boicoteado, esa es toda otra historia, y perdió. Ahí entendió que su carrera no era la carrera política, porque era la carrera, incluso porque durante su mandato como diputado constituyente, fue invitado a entrar en la masonería 3 veces. Evidentemente le dijo no, y ahí su carrera política acabó.
Pero ahí él entendió que tenía que hacer un movimiento católico que influyese en la política. Cuando nació la Acción Católica, cuando fue introducida, la Acción Católica nació en el 24 en Italia, la Acción Católica moderna. Cuando fue introducida en Brasil, lo nombraron a él presidente de la Junta Arquidiocesana de San Pablo, que era la segunda principal. La principal era Río de Janeiro, Río de Janeiro. Inmediatamente él se dio cuenta que en cuanto los buenos querían siempre menos, una actitud más, aquí se dice arrendevole, que es decir, de rendirse, de ceder, ¿no? Los malos habían infiltrado todo el movimiento católico. Los malos quiere decir, de una parte, en campo teológico, el neomodernismo, que en Brasil se llamaba liturgicismo, y en lado sociopolítico, el llamado catolicismo democrático, o catolicismo socialista, o socialismo católico, socialismo cristiano. Y la Acción Católica estaba muy infiltrada por estas dos corrientes. En el 43, él escribe su primer libro en defensa de la Acción Católica, un libro importantísimo, donde dice, existen estas tendencias revolucionarias, modernistas y socialistas en el seno del movimiento católico, sobre todo en la Acción Católica, o nosotros lo paramos ya, ahorita, o esto va a tomar cuenta de la Acción Católica llevándola hacia una dirección que es lo opuesto de lo que los papas quieren. Y él denunció todo, por ejemplo, el sacerdocio femenino, ya lo denunció en esa época. El concepto de la misa como participación, que es la misa nueva de 69, él ya lo denunciaba en esa época. Por lo tanto, es un libro... pero quiero mostrar libros de él, donde, por ejemplo, acá denuncia el indigenismo. El doctor Plinio murió en el 95. Un tema ese libro es del 77 y ya denunciaba el indigenismo. Eso es la reforma agraria. La reforma agraria. Si uno repasa los libros de Plinio, las cosas que denunciaba en su tiempo era profético. Hay otro contra el ecologismo. Incluso usted léase los artículos de él en El Legionario, que era la revista que él dirigía, sobre el peligro del Islam. Él dice, ahorita, como se dice, estamos luchando contra el nazismo. Mañana el enemigo va a ser el comunismo. Pasado mañana va a ser el Islam, sin olvidarnos, eso en el 38, sin olvidarnos del peligro amarillo que nacerá en el extremo oriente, la China. Incluso hay un escrito de un teólogo de la liberación brasileño que hace ya varios años, dice, yo era alumno jesuita, seminarista jesuita, cuando Pino Correa de Oliveira dio un discurso en mi seminario, todo permeado de una idea mesiánica sobre el peligro comunista y después islámico. Él dice, yo no sé si él fue profeta o los acontecimientos caminaron en la dirección que él decía, pero ya en esa época él hablaba del peligro islámico y del peligro chino. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó con este libro en defensa de la Acción Católica? Donde él ya denunciaba toda la revolución en la Iglesia, que por lo tanto no nació con el concilio. Esto es un punto muy importante. Hay una idea buena, en el sentido bien orientada, pero muy simplista, que todo comenzó con el concilio, como si un día antes del concilio era el paraíso, un día después era el infierno. No. Si hubo la explosión de los años 60, es que las raíces vienen mucho más de mucho antes. Justamente en mi libro, el de la teología de la liberación, yo hago la historia desde la Revolución Francesa. Un libro, entre comillas, que fue revisado por el doctor Pino Correa de Oliveira. Pero bueno... sí,
Pero fue publicado recién ahora, hace pocos años. Es un libro, bueno, ahí podemos contar la historia, que yo lo tenía listo en mi cajón, nunca lo publiqué, lo publicamos, por varios motivos que puedo dar después. Cuando fue elegido el Papa Francisco y comenzó con sus cosas y rehabilitó la teología de la liberación, dije, no, es el momento de publicar este libro. Pero entonces, ¿qué pasó? La mitad del episcopado se le puso en contra. La mitad a favor, pero no lo defendió. Entonces, él ahí se dio cuenta que la infiltración, la crisis en la iglesia, estamos hablando del 43, ya estaba completamente por dentro. Entonces, desde ahí él ya no tuvo ninguna veleidad, ninguna esperanza en que del ambiente eclesiástico, como un todo, evidentemente hay excepciones, hay movimientos, hay grupos, eso sí, pero como un todo, de allí no salía una cosa buena. Él fue perseguido, perdió todo, incluso el trabajo, perdió la presidencia de la Acción Católica, perdió la dirección de las congregaciones marianas, perdió la dirección del legionario. Hubo una prohibición de invitarlo a cualquier conferencia. Él, que hablaba casi todos los días, era un orador excelente. En Buenos Aires, él dio una famosa conferencia, creo 62, 63, en un teatro, no sé si en el Colón, pero en un gran teatro. Al final, él puso en pie toda la platea, aplaudiéndolo frenéticamente por el entusiasmo que él le transmitía. Y hubo un discurso en español. Hay la grabación del español. Él fue invitado a Buenos Aires y le pidieron para hablar, y él habló en español. 2 o 3, pero literalmente 2 o 3 pequeños errores gramaticales, cuanto al resto un español perfecto. Pero bueno, fue ahí que él, de haber sido aclamado en el Congreso Eucarístico del 42 por 1 millón de personas en la plaza, 1 millón, él se quedó con un grupo de discípulos fieles de 5 o 6, es decir, aplastado, liquidado, pisoteado. Ahí fue que entendió que tenía que hacer una cosa externa, una cosa laica, que tuviese esta influencia en la sociedad. Entonces, toda su vida siempre fue la búsqueda de una civilización cristiana, aceptando absolutamente que la vocación religiosa, sacerdotal, por lo tanto la misión espiritual de la iglesia es superior a cualquier cosa, es la iglesia. Ellos tratan directamente con la gracia divina, por lo tanto es de suyo superior. Para revolución y contrarrevolución, estratégicamente es más importante la lucha en la sociedad temporal. Le voy a dar una prueba. Todas las herejías modernas, todas, catolicismo liberal, modernismo, nouvelle théologie, teología de la liberación, etcétera, etcétera, nacen en la sociedad temporal. Y después estos católicos ya aperturistas que quieren abrirse al mundo, dicen hay que adaptar la iglesia a la situación del mundo. Quiere decir, si no hubiera habido una situación del mundo así, no hubiera habido adaptación de la iglesia. Por ejemplo, se habla tanto en los ambientes católicos buenos, tradicionalistas, conservadores, del modernismo. El modernismo, el mal absoluto, la síntesis de todas las herejías, etcétera, es verdad. Pero lean el programa de los modernistas, el programa de Modernisti, anónimo, pero todos saben que fue escrito por Bonaiuti, Ernesto Bonaiuti, padre Ernesto Bonaiuti. ¿Qué es lo que dice? ¿Quiénes somos nosotros los modernistas? Somos simplemente católicos que quieren hablar el lenguaje moderno. Punto. Eso es el modernismo. Si no hubiera habido lenguaje moderno, no hubiera habido modernismo. Por lo tanto, con todo lo importante que es el modernismo a nivel teológico y filosófico, era más importante que no hubiera habido una sociedad temporal revolucionaria. No sé si me explico. Sí. Usted vea
y así con todas las herejías. Entonces, todas las herejías modernas, no hablo de las antiguas, el arrianismo, el pelagianismo, el monofisismo, esas fueron herejías teológicas. Digo, las herejías modernas, todas nacieron en la sociedad. ¿Qué es la teología de la liberación? Definición de padre Gustavo Gutiérrez. Es la inserción en el proceso político revolucionario. Esa es la teología de la liberación. Hay un proceso político revolucionario, es decir, que tiende al socialismo, tiende al marxismo. Yo me insiero, yo me empeño en él. Esa es la teología de la liberación. Por lo tanto, para la Iglesia es de vida o muerte que hayan movimientos que actúen en la sociedad. Y aquí estoy hablando también, usted antes mencionó el Opus Dei, claro, tiene una parte clerical, pero tiene la parte laical, seglar, que actúa en la sociedad. Para la Iglesia es de vida o muerte que actúe en la sociedad. Ahora, para eso hay que ser laico, hay que ser seglar. Yo repito seglar porque en España laico quiere decir laicista, por lo tanto liberal. En América Latina laico es el que no es cura. Y de ahí el lado temporal, social, incluso político y militante, ese tono militante que Plinio Correa de Olivera dio a su obra espiritual. Las TFPs o las asociaciones cohermanas y autónomas realizan cada una en su campo, cada una en su país, cada una en su contexto, una acción contrarrevolucionaria. Por ejemplo... Por lo menos en una época era famosa la presencia en las calles. O sea, era una acción... Hasta hoy. Nosotros aquí en Europa... una visibilidad en el seno de una ciudad, de espacios públicos. Exactamente. ¿Y en qué consistían esas manifestaciones, digamos? La cosa tiene una historia. Tiene una historia porque el primer libro que lanzó la TFP brasileña, que como dije fue la primera TFP con ese nombre, fue el que usted mostró hace poco, Reforma Agraria, Cuestión de Conciencia. Este libro, ¿qué importancia tuvo? Absolutamente capital, porque si usted lee la historia de las revoluciones en el mundo, todas comenzaron con una ley de reforma agraria. Hay un estudio de un historiador inglés, Hobsbawm, que hace el análisis de las reformas agrarias en todo el mundo. Él muestra que en todo el mundo no se hicieron por motivos económicos, sino por motivos ideológicos y políticos. Entonces, en Brasil se quería introducir el socialismo, y el socialismo entraba a través de la reforma agraria. Fue así en mi Perú, fue así en Chile con Allende, etcétera, etcétera. Entonces, todo el mundo contrastaba la reforma agraria, los buenos, no va a ser antieconómica, va a traer problemas de producción, etcétera. El Topino dijo, sí, es verdad, pero sobre todo porque es contraria a la doctrina católica. De ahí el título del libro, Reforma Agraria, Cuestión de Conciencia, porque este es otro punto, que toda nuestra acción, incluso política, se funda en la doctrina y la moral católica. Bueno, cuando se lanzó este libro, se vio que todos los medios de comunicación de la época estaban cerrados, controlados por qué sé yo quién, pero cerrados a la propaganda. Ahí el doctor Plinio se recordó de los Camelots du Roi. Los Camelots du Roi eran los jóvenes militantes de la Acción Française, por lo tanto estamos a comienzos del siglo XX, que vendían el diario, la revista de la Acción Française, los Royalistes, creo que se llamaba, en la calle. A su vez inspirados
por la Jeune Garde de Le Sillon, esto ya en campo izquierdista, católico pero democrático izquierdista, que vendían la revista L'Éveil Démocratique, el despertar democrático, en las calles, usando símbolos. Ayllo Topino se recordó de esto, dijo, ¿por qué no hacemos nosotros campañas públicas? Y así nacieron ya en el 63, 4, 5 las campañas públicas que paso a paso fueron adquiriendo la forma actual. Aquí en Europa hacemos muchas campañas públicas, caravanas incluso, todos los veranos salimos de caravana en varios países. La presencia pública... ¿Y por qué a la hora de escoger 3 ítems eligen tradición, familia y propiedad? Sería muy interesante leer un libro de un marxista. A veces incluso los marxistas son interesantes para leer. Conocer el enemigo. Sí, conoce tu enemigo. Max de Lespée, un belga, un libro de 71-72 que dice Jesús et la triple contestación. Jesús y la triple contestación. Y él dice, ha nacido en América Latina, como quien dice allá abajo, qué sé yo dónde, ha nacido en América Latina un movimiento que impresiona no solo por su contenido doctrinal, sino sobre todo por su nombre, tradición, familia, propiedad. Una visión superficial diría que son 3 palabras, 3 eslóganes artificialmente puestos juntos. Sin embargo, no es así. Son las 3 alienaciones fundamentales del hombre, él las llama alienaciones con lenguaje marxista, que contradicen las 3 desalienaciones, las 3 liberaciones fundamentales del marxismo. Entonces, él ahí explica, y tiene todo un libro, Jesús y la triple contestación, y al final concluye, es un trinomio que se puede aceptar o se puede rechazar, pero que no se puede separar. Y Plínio Correa de Oliveira escribió una serie de 3 artículos en la Folha de São Paulo, entonces era el mayor diario de Brasil, uno tradición, otro tradición familia y el tercero tradición familia propiedad, donde explica el por qué escogió estas palabras. En ámbito católico moderno es muy común oír tradición, está bien, digamos, familia, claro, familia, cómo no. Propiedad. ¿Pero por qué propiedad? ¿Qué tiene que ver la propiedad con la fe? ¿Qué tiene que ver la propiedad con la iglesia? Bueno, para comenzar, hay 2 mandamientos de la ley de Dios que establecen la propiedad privada. El 7º y el 10º, no robar y no codiciar los bienes ajenos. Después, toda la doctrina social de la iglesia reconoce la propiedad, un concepto que ahora en Argentina está siendo representado por el actual gobierno, porque es fundamental. Es fundamental no solo como derecho divino y derecho natural, pero es fundamental para la libertad de la persona. Una persona sin propiedad no es libre. Es esclava del Estado. Entonces, bueno, eso fue por eso que él, como el doctor Plinio, como síntesis de nuestro pensamiento, de su pensamiento, que es nuestro pensamiento, él escogió tradición, familia, propiedad. Ahora, sí, la TPP siempre estuvo a favor de la libre empresa. Sí, porque dicen que es decir, todos los derechos, todos los derechos tienen una función social. Ahora, no es que derecho y secundariamente tienen una función social. La función social hace parte del derecho porque los derechos implican deberes. Y eso es así con todos los derechos, todos. Por ejemplo, el derecho más fundamental, que es el derecho a la vida,
tiene una función social. Si un país entra en guerra, el gobierno tiene derecho a convocar a la juventud para luchar en esa guerra en defensa del país. Es la función social del derecho a la vida. Yo doy mi vida por mi país, cuando la guerra, claro, es justa. Entonces, todos los derechos tienen función social. La propiedad tiene una función social porque fundamentalmente, lo que se dice de nivel primario, hay lo que se llama la destinación universal de los bienes. Los bienes fueron creados para todos. Ahora, para que los bienes creados para todos fructifiquen y sean para el bien de todos, alguien tiene que apropiarse de parte de ellos y hacerlo producir. Es como, es decir, por lo tanto, ahí es el derecho natural secundario, que es la efectivización de ese derecho. Por ejemplo, inútil decir, Argentina tiene no sé cuántos millones de hectáreas de campo, que es para todos. Inútil, tiene que haber el hacendado que tiene su estancia, que produce carne o produce leche o produce lo que sea, y produce porque es de él. Ahora, ahí la libertad que el hombre tiene para tener propiedad privada, si no, no sería libre, se aplica también a todo lo que le sigue a la propiedad privada, que es la parte productiva de la propiedad privada, la parte productiva, que debe ser también libre, teniendo en cuenta, en todo caso, que la propiedad y se paró por un instante, tienen una función social. Entonces, nosotros siempre hemos sido a favor de la propiedad privada y de la libre iniciativa. Ahora, en el 2025, ¿no? Donde, bueno, la propiedad privada más o menos es algo aceptado incluso por sectores progresistas. Habiendo caído el muro de Berlín, habiendo caído la Unión Soviética, China inclusive habiendo aceptado formas de economía de mercado, ¿contra qué pelea la TFP? ¿Cuál es el enemigo contemporáneo? Porque sigue siendo el comunismo en cuanto tal, y en ese caso, ¿bajo qué formato se presenta? Yo le hago una pregunta que ya introduce la respuesta. ¿Cuándo fue lanzada la idea de la revolución sexual? Y yo tengo entendido que por lo menos explota en los 60s. Explota en los 60. O sea, por ahí la escuela de Frankfurt. Exactamente. No, yo le hice la pregunta. Fueron los primeros ideólogos, pero explota. Exactamente. La idea de usar la revolución sexual para la destructuración interna del hombre, como la llamada Wilhelm Reich, es del año 36. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasa? La revolución es un proceso. Ese ya en el primer capítulo de Revolución y Contrarrevolución, la revolución es un proceso, no es un hecho aislado, no es un evento, es un proceso. Un proceso que se guía por dos principios: la libertad cada vez más absoluta, sin frenos, y la igualdad cada vez más completa, cada vez más aplastada hacia el igualitarismo. Movidos por dos pasiones humanas, el orgullo, que tiende a la igualdad, al igualitarismo, y la sensualidad, que tiende al libertarianismo. Ahora, la primera revolución fue la revolución protestante, que proclamó la igualdad en el campo eclesiástico, Papa no. Como consecuencia vino la segunda revolución, esto muy sintéticamente, que fue la Revolución Francesa, que aplicó esos mismos postulados al campo político, aboliendo la monarquía, con los mismos principios igualitarios del protestantismo aplicados en otro campo. De la izquierda de la Revolución Francesa ya nace el socialismo con Babeuf, con la Revolución de los Iguales, etcétera,
que se transforme en el socialismo utópico y después científico con Marx, pseudocientífico. Ahí es una tercera revolución contra la igualdad, contra las desigualdades, la última desigualdad que había, que era la desigualdad en la propiedad privada y por lo tanto en las clases sociales. De ahí viene toda la historia del comunismo, la primera internacional, la segunda, la tercera, que es la comunista con Lenin, que finalmente instala el comunismo en Rusia y desde ahí para todo el mundo. Pero el anhélito libertario e igualitario, por tanto anárquico, del comunismo lo hubo siempre. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo de sociedad que Engels propone en el origen de la familia, la sociedad y el Estado? Es el tribalismo. Engels dice, nosotros caminamos hacia el tribalismo. Si no va a haber comunismo hasta que no volvamos a la sociedad tribal. Entonces, uno ve que ya en el seno de la tercera revolución ya estaba la cuarta, que es la revolución cultural. Esta revolución cultural, como usted dijo, ya la comenzaron a pensar el día después de la revolución bolchevica, porque los marxistas más inteligentes vieron que esa revolución era imposible de aplicarse en Occidente. Entonces comienzan a pensar cómo aplicarla en Occidente. De ahí sale de una parte Gramsci, que fue el que inventa la cuestión de la opresión cultural, por lo tanto la liberación cultural, la revolución cultural, y de otro lado la escuela de Frankfurt, que estudian diversos modos de cómo imponer la revolución en el Occidente. El manejo del lenguaje, manejo de las estructuras postindustriales, etcétera, etcétera. Hasta el manejo de la sensualidad, la explotación de la sensualidad, usando ya no más el marxismo, sino el freudismo, que da lugar al freudo-marxismo. Entonces, esta es una cuarta etapa de la revolución que Primo Correa de Oliveira ya no digo profetiza, pero ya la intuye en el 59, la describe clarísimamente en la tercera parte de Revolución y Contrarrevolución, que escribe en el 76, y la descrita en muchísimas obras, en muchísimos libros y ensayos, artículos. Entonces, lo que hoy estamos luchando, combatiendo, es el postcomunismo, es la revolución cultural, es la revolución woke, es la revolución del transhumanismo, porque todas esas son consecuencias del proceso revolucionario, que es el igualitarismo ya no más en la sociedad, sino internamente en el hombre. Es la revolución, como dicen, in interiore hominis. Si usted ve mi libro de Teología de la Liberación, yo hablo siempre de la Teología de la Liberación marxista como la versión clásica de la Teología de la Liberación. Después hay las versiones más modernas, indigenista, la teología negra, la teología gay, la teología feminista, la teología ecológica, incluso las postmodernas. Leonardo Boff llega a decir que la naturaleza tiene que liberarse de las leyes naturales que fueron impuestas por Dios. Y el último congreso, ya hace unos 10 años, uno de los últimos congresos de los teólogos de la liberación del ITWOT, Ecumenical Association of Third World Theologians, proclamó la teología genérica, quiere decir, ¿quién es el origen de todas las alienaciones, de todas las autoridades, de todas las leyes? Es Dios. Tanto hasta que no nos liberemos de Dios, la teología y la liberación no va a ser completada. Entonces, estos son los panoramas
modernos, pero que tienen que ser vistos a la luz del panorama general del proceso revolucionario. No, yo incluso he leído libros de la década del 80 de la TFP, donde ya se denunciaba, por ejemplo, estas tendencias impuestas en Francia por Mitterrand o en España por Felipe González, por ejemplo, Exactamente. ¿no? Ahora, hay un libro del doctor Plinio que se llama, yo no sé si es un compilado de artículos, pero me lo regalaron en Colombia hace poco, partidarios del doctor Plinio. Ambientes, costumbres y civilizaciones. Y si uno, a mí yo conozco, bueno, incluso en algunos lugares que me ha tocado viajar, he conocido diferentes sedes de tradición, familia y propiedad, y la sede en sí misma y el interior de la sede se caracteriza por el cultivo de la elegancia, de las buenas formas, son casonas muy elegantes, en fin, hay como un culto en la TFP de cierto refinamiento. ¿Esto a qué obedece ese carisma, si lo podemos Más que decir? refinamientos a ciertas cosas ordenadas. Si uno lee Revolución y Contrarrevolución, a un cierto punto el doctor Plinio Corrado de Oliveira trata de las tres profundidades de la revolución, en las tendencias, en las ideas y en los hechos. Muchos autores antirrevolucionarios o contrarrevolucionarios han tratado de la revolución en las ideas y en los hechos. Muy pocos, nadie, ha tratado de este nivel previo y más profundo que es la revolución en las tendencias. Quiere decir, son las modas, los modos de ser que plasman una mentalidad. ¿Por qué? Por ejemplo, si uno va a una iglesia y oye gregoriano, ese gregoriano es la expresión musical de un cierto estado de espíritu, contemplativo, tranquilo, sereno, elevado, que a su vez provoca ese estado de espíritu ayudándolo a rezar. Si uno hace un desfile militar, y Argentina los tiene muy bonitos, yo vi uno una vez en la Avenida de Mayo, muy bonito. Usted no puede tocar gregoriano, tiene que tocar marcha militar. ¿Por qué? Porque la marcha militar exprime el espíritu militar. Entonces, la música militar exprime el espíritu militar y provoca el despertar del espíritu militar, tanto que cuando se marcha con músicas militares. Entonces, hay una relación muy íntima, en este caso, entre sonidos y estado de espíritu. Los sonidos son producidos por un cierto estado de espíritu, pero a su vez causan o provocan un cierto estado de espíritu. Y eso es lo mismo con colores, con formas, con aromas, etc. Entonces, el hombre conoce por los sentidos. Nihil est in intellectus quod prius non fuerit ascensus, dice Santo Tomás. Nada está en nuestro intelecto que no haya pasado primero por los sentidos. Yo puedo enseñar o proponer a una persona ideas, intentar convencerla. Yo puedo rodearlo de ciertos ambientes, ahí usted está hablando de ambientes, que le hagan propender hacia una cierta idea y ahí le doy la idea. Es, por ejemplo, como hacía San Francisco Solano con los indios en el Perú. Les tocaba el violín, los calmaba y después hacía la homilía, la predicación. Entonces, esta dimensión tendencial de la revolución para el mal y de la contrarrevolución para el bien es una contribución de Plinio Corrado de Oliveira al pensamiento contrarrevolucionario moderno. Y eso usted lo puede decir en un ambiente académico europeo porque lo aceptan, porque es la verdad. Entonces, evidentemente, en los ambientes de la TFP tienen que ser ambientes contrarrevolucionarios.
Las iglesias modernas, ¿por qué son tan frías? Porque no tienen un ambiente católico. Entonces, esa parte tendencial es un elemento esencial del apostolado contrarrevolucionario, para allá de las ideas y de los hechos. Ahora, hoy en día es cada vez más importante porque hubo un estudio muy interesante de la Pontificia Comisión de Cultura, creo, del Vaticano, en 2004-2005. La Via Pulcritudinis. Este documento dice, la juventud de hoy cada vez lee menos, cada vez piensa menos en términos silogísticos. Cada vez más se hace necesario el apostolado de la belleza. ¿Por qué que la misa antigua llama tanto la atención de los jóvenes? Por sus formas, por su belleza, por sus sonidos, por su ambiente. ¿Cuántos de ellos conocen el trasfondo teológico que hay por detrás de la misa llamada de San Pío V, a diferencia de la nueva misa llamado Novus Ordo? Pocos conocen esas sutilezas, bueno, no son después tan sutiles, esas diferencias teológicas. Se guían más por el ambiente, por los sonidos, por la música, etc. Por tanto, sobre todo hoy con la actual juventud, que es cada vez menos intelectualizada en campo silogístico, se hace cada vez más necesario un apostolado tendencial. Ahora, el doctor Plinio, desde los años 50, escribía una columna en la revista Catolicismo, que era el análisis de las nuevas tendencias, justo en el campo de la moda, del arte, etcétera, que él llamaba genéricamente ambientes, costumbres y civilizaciones. Entonces, recientemente ha sido republicado la compilación de esos artículos, que son los artículos en que él ya trata en los años 50 del hipismo, trata de las tendencias de hoy, del Ahora, feminismo. hay un tema que es muy importante, no sé cómo lo analiza usted hoy. Hay, evidentemente, en gran parte de Occidente, en América Latina, pero también en Europa, obviamente, una creciente reacción de fuerzas muy nuevas de la derecha. Y no Absolutamente sí. todos los votantes o dirigentes que yo sepa necesariamente son católicos. Entonces, ¿cómo ve usted? Había un concepto en Revolución y Contrarrevolución que el doctor Plinio llama, estoy hablando de un libro que leí hace 30 años, habla del semi-contrarrevolucionario. Sí. Puede ser un aliado táctico estratégico, alguien que puede compartir muchas de las ideas que forman parte del ideario que usted señala, aunque no específicamente sea católico. Es Sí, válido. sí, absolutamente sí, ahora lo explico, pero es mucho más, porque usted vea esta reacción que está viendo por todos lados. No es que haya sido causada por estos líderes que ahora son los abanderados de esta reacción. Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos, ahora la gran victoria, aunque salió segunda, pero dobló los votos, la AfD en Alemania, Giorgia Meloni en Italia. ¿Perdón? Meloni, Abascal. Giorgia Meloni en Italia. Ellos no provocaron esta reacción, ellos están recogiendo los frutos de la reacción. Es una reacción, el clásico ejemplo de la rana, ¿no? que después me han dicho que no es verdad. Si uno mete una rana en agua hirviendo, salta porque se quema. Si la mete en agua fría y calienta de a pocos el agua, se muere porque no sabe cuándo saltar. Alguien me dijo que no es así, pero usemos el ejemplo clásico. Cada vez más gente se está dando cuenta que el agua está hirviendo y que tiene que saltar afuera, tiene que escapar. Esto es un fenómeno que nosotros lo hemos tratado ya, hay artículos míos basados en cosas de los topinos de 20 años atrás. Por lo tanto, no es nuevo. En campo político se manifestó con la elección de Margaret Thatcher en el 79,
seguida inmediatamente por la elección de Reagan en el 80. Pero, por ejemplo, ya desde el 49 en Estados Unidos se habla de Conservative Revival. En el 49 fue publicado el libro Burke's Politics, en el 53 The Conservative Mind. Bueno, eso sería otra historia, la nueva derecha, la New Right, en los años 60, etcétera. Por lo tanto, es una tendencia que está habiendo en todo el mundo. Y es una tendencia de gente que dice, este tren está yendo demasiado rápido, yo me quiero bajar de este tren. Y se bajan del tren. Entonces, claro, lo que usted dice, son semi-contrarrevolucionarios porque reaccionan en algunos puntos. Pero lo interesante es que estamos hablando de un proceso, estamos hablando de un movimiento, algo que está yendo en una cierta dirección. Por ejemplo, la llamada polarización de la opinión pública americana, pero en todo el mundo, pero es muy estudiada en Estados Unidos. Antiguamente había una sobreposición de izquierda y derecha en un inmenso y meloso moderatismo. Hoy en día hay una polarización creciente. ¿Por qué? Porque las cosas se están moviendo. La izquierda se está moviendo cada vez más hacia el anarquismo, la revolución woke en Estados Unidos, la revolución que hubo en Chile, la que hubo en Colombia, el despertar colombiano, etcétera, la revolución que intentaron, gracias a Dios no funcionó, en el Perú, con los movimientos populares, etcétera, son cosas que antes no habían en la izquierda. Ahora, de otro lado, la reacción está caminando para aquí. Por lo tanto, no es solo que uno puede estratégicamente trabajar con semi-contrarrevolucionarios, es que se trata de semi-contrarrevolucionarios que están cada vez más avanzando para aquí. Claro. Entonces, es un deber nuestro como católicos tradicionalistas levantar el estandarte de la verdad, que es la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para decir, muchachos, vean que hay camino todavía. No hay solo que salirse del tren, sino hay que tomar el tren para el otro lado. Ahora, yo para ir dejándolo, porque ya llegamos a 1:15 y estoy abusando de su tiempo, sé que está en su oficina trabajando en la sede de la TFP de Milán, y lo que le quería preguntar, por ahí le resulta un poco incómodo, pero no puedo no preguntárselo. ¿Cómo convive una institución como Tradición, Familia y Propiedad con un papa? Esto corre por mi cuenta, ¿no? De características tan despreciables, digamos. Porque es desconcertante. Hay por un lado un deber de obediencia y por otro lado un sujeto que todos los días nos dispara conceptos que son imposibles de ser aceptados. Ahora, Jorge Mario Bergoglio es el Papa, credo, corríjame alguien si me engaño, número 267 de la Iglesia. Es decir, antes de él hubo 266 papas. Y no va a ser un papa o dos que va a destruir la Iglesia. Hay que verlo desde una perspectiva mucho más histórica y mucho más elevada. Histórica en el sentido que la Iglesia tiene 2000 años y ya ha pasado por todos. Ha pasado por la invasión de Atila, ha pasado por la persecución de Nerón, la persecución de Diocleciano, ha pasado por la persecución de Napoleón, ha pasado por la invasión hitleriana que ha tomado Roma, pero ha pasado por todo. Y aquí está, en pie, tranquila, como dice el lema de la Orden Cartuja, Stat crux dum volvitur orbis. La cruz resta firme en cuanto el mundo gira alrededor. La Iglesia ya pasó por todo y va a pasar por mucho más, por lo tanto no va a ser este o aquel papa en concreto que la va a sacar de sus bisagras. Después,
Justamente este hecho de tener 2000 años hace que la iglesia tenga una cosa que se llama la tradición, que que es el verdadero criterio de verdad. Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus. Lo que siempre, en todos lados y por todos fue creído, eso es verdad. Es el consenso de los doctores, etcétera, etcétera. Tanto que cuando un papa proclama un dogma, la mitad del documento de la encíclica que proclama el dogma es histórico, porque da la historia de esa verdad, para mostrar que siempre fue creída por la iglesia. Por lo tanto, delante de un papa, no cualquiera, que diga una cosa, yo con toda tranquilidad digo, vamos a ver esta cosa, ¿coincide con el magisterio o no coincide con el magisterio? Si coincide, está bien. Si no consigue, es que perdone, no coincide con el magisterio y la doctrina católica lo dice clarísimamente. San Roberto Bellarmino tiene todo un tratado sobre el Papa en el que demuestra eso. No hay obligación moral de obedecer. Reconociéndole el cargo, reconociéndole el título, que es otra cosa, no hay obligación moral de obedecer. Y esto es lo que se llama en teología o en el mundo católico la resistencia, que fue usada por primera vez por San Pablo contra San Pedro en el concilio de Jerusalén. San Pedro era del partido judaizante, liderado por Santiago el Menor, el partido equivocado. San Pablo era del partido correcto, del partido bueno, que decía la iglesia es para todos, no solo para los judíos. Estoy simplificando muchísimo. Pero a un cierto punto San Pablo dice, yo le resistí en la cara a Kefas, a Pedro. Entonces, San Pedro no se sintió desrespetado, no vio en ese gesto una revolución. San Pablo no lo hizo por espíritu revolucionario ni de contestación, lo hizo en espíritu de resistencia. De ahí en adelante, este concepto de resistencia se ha integrado en la doctrina católica como la actitud moralmente legítima que un fiel debe seguir frente a un pastor demoledor. Finalmente, Julio, los que quieran interiorizarse sobre la TFP, sus libros, sus ideas, ¿cuáles son los sitios de internet donde se pueden bajar libros, donde se pueden adquirir? O el sitio que usted considera más completo, porque como hay varios, esto obviamente va dirigido a un público hispanohablante. Por eso... Bueno, cada TFP tiene, no digo su sitio, sino tiene varios. La TFP italiana tiene el suyo, pero tiene varios. Hay un sitio que es multilingüístico, multilingua, que se llama www.pliniocorreadeoliveira.info. Todo en minúsculo y junto. pliniocorreadeoliveira.info. Lo que les va a salir es la homepage en portugués, porque es un sitio primariamente portugués, que es la lengua original de Otto Plinio, y de ahí van a ver las banderitas para las varias lenguas, basta clicar, que ahí están todos los enlaces para las varias lenguas. Perfecto. Y usted tiene un programa en YouTube que tiene dos, uno en lengua itálica y otro en español. ¿Cuál es su sitio de YouTube en español para quienes lo quieran, para quienes se quieran suscribir? Sí, esto es un canal que fue lanzado hace un año, que son comentarios breves, son 12, 15 minutos máximo, sobre lo que está pasando en la iglesia. Se llama en italiano Visto da Roma, en español Visto desde Roma. Son videos que yo hago cada semana, los publico con comentarios y documentación a veces interna, ¿no? Porque uno estando en Roma, nuestros representantes tienen incluso informaciones privilegiadas. Entonces son comentarios de lo que está pasando en la iglesia, visto desde Roma. Y finalmente, el símbolo emblemático de tradición, familia y propiedad es el famoso león rampante.
El Y famoso león rampante, perdone. los miembros de la TFP, acá usted lo tiene en la solapa de su saco, llevan un leoncito idéntico al de los estandartes. ¿Qué significa? ¿Por qué un león rampante? Bueno, el león siempre fue el símbolo de la altanería, de la ufanía y de la combatividad. El mal vence cuando el bien no hace nada. El bien vence mostrándose. Lo que ha habido en la iglesia es una creciente dejadez por parte de los buenos. Hoy, por ejemplo, hablar de militancia en los ambientes católicos es casi una mala palabra. Se pasó de la militancia a ser testigo, a la testimonianza, no sé, al testimonio. Del testimonio se pasó a la presencia, como dicen, no, hay que tener presencia nomás. Y con este Papa se llegó a la inclusión radical, que es decir, no hay que tener ni presencia, hay que meter todos adentro. Ahora, usted ve que lo que faltó en primer lugar fue el espíritu de militancia. Entonces, el león anti-igualitario por excelencia es el rey de la selva, es el ufano, es el símbolo de la combatividad y por lo tanto es el símbolo de la contrarrevolución y tiene una cruz roja en el pecho porque la lucha es el combate por los principios católicos. Bueno, de paso terminamos recomendando su libro, que está en muchos lugares de América Latina, por lo menos yo lo he visto en varios, de Julio Loredo de Iscue, Teología de la Liberación, un salvavidas de plomo para los pobres. Es un libro extraordinario y además es un libro corto, tiene 320 páginas, así que es algo que, por lo menos la versión que tengo yo, ilustra muchísimo y la verdad que ha sido un gran placer hablar con usted, mostrarle a todo el mundo de qué se trata el pensamiento del doctor Plinio, el pensamiento de tradición, familia y propiedad, y además nos ha dado una cátedra de historia y de procesos y de sucesos políticos del siglo XX y del mundo contemporáneo que sin duda dejan a uno pensando y reflexionando. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Espero que en algún momento, si usted viene por América Latina o me toca en suerte estar en el viejo continente, podamos conocernos en persona. Absolutamente sí. Gracias por la invitación y bueno, a ver cuándo nos vemos. Y yo cierro agradeciéndole de nuevo esta posibilidad de dirigirnos a su público. Un abrazo inmenso. Gracias, Julio. Un abrazo a usted. Un abrazo a usted. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual, nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.